Eh, a ver, eh, ¿cómo encarar el tema de los quiebres, entre comillas, ¿no? Los quiebres desde el punto de vista astrológico. Bueno, a ver, hay muchas formas. A mí se me ocurría, y eso cuando nosotros empezamos a hablar del tema y decir, bueno, a ver cómo lo puedo encarar, porque se puede encarar de muchas maneras, ¿no? Una forma es pensando en un planeta, por ejemplo, que puede ser el planeta Plutón, que habla de las transformaciones, de los cambios, de las crisis, eh, que nos presenta la vida, ¿no? Las circunstancias de la vida, ¿no? Por decirlo de una manera general, ¿no? Y también hay otra forma, quizás, que podría llegar a ser como aquellos quiebres que son más, no tanto causados por las cosas que nos van pasando en el día a día, sino por una cuestión más constitutiva de cómo, de lo que tuvo que ver con nuestra crianza, nuestro ambiente familiar, que tiene que ver con Lilith, que quizás uno habla de Plutón y bueno, más o menos, que más o menos conoce algo de astrología, sabe más o menos, ¿no? De qué estamos hablando, un planeta, la función que cumple un planeta. Pero cuando hablamos de Lilith, Lilith no es nada, no existe. Lilith es un punto matemático que se calcula, digamos, que es, a ver, la idea no es explicarlo, pero sería como una especie de punto opuesto a la luna, ¿no? Que digamos que si uno lo ve en una carta astral no es que está justo opuesto a la luna, sino que está en otro lado, pero es como opuesto, al menos conceptualmente, ¿no? Y se lo llama la luna negra. Bueno, entonces esta sería como la presentación del tema, ¿no? Pero empecemos hablando de Plutón, que es digamos, el planeta que trae cambios, que trae crisis. Es decir, a medida que Plutón se va moviendo, digamos así, o va transitando por los distintos lugares de nuestra carta natal, digamos, ¿no? Es decir, cuando va pasando por algún planeta o, por ejemplo, cuando atraviesa nuestro Sol, ¿no? Que el Sol es lo que somos nosotros. Normalmente esto implica que algo nos va a pasar, que la vida nos va a provocar con algo. Pero la característica que tiene Plutón, desde el punto de vista astrológico, es que no nos va a dar la posibilidad de decir, bueno, no, esto es muy pesado, no lo quiero hacer. No, lo vamos a tener que hacer, sí o sí. Es decir, y si no lo queremos hacer, no nos queremos enfrentar a ese cambio, bueno, nos podremos enfermar, podremos vivir una sensación de frustración muy grande, una depresión, problemas de salud, enfermedades, hasta la propia muerte incluso, ¿no? Por eso lo pensaba en términos de quiebre, ¿no? Porque este Plutón, cuando transite por nuestro Sol o cuando transite por alguno de los planetas, pensemos que la carta astral es un dibujo de lo que nosotros somos, ¿no? Y los planetas se van moviendo, o sea, es una foto del cielo cuando nosotros nacimos. Pero claro, esos planetas en ese momento estaban ahí. Cuando, digamos, después los planetas siempre se están moviendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es un tránsito? Es cuando un planeta hoy, por ejemplo, está en un lugar y yo, digamos, esa foto, esa foto que fue de los planetas cuando yo nací, sigue siendo siempre la misma, pero esos planetas se siguieron moviendo y en un momento van a cruzarse con distintos puntos de mi carta. Y ahí es cuando, en el caso de Plutón, cada planeta con su tránsito irá causando distintas cosas. Pero en el caso puntual de Plutón, irá siempre diciendo, o vendrá con este mensaje, ¿no? Patear el tablero, ¿no? No van a ser cambios chiquitos. Qué linda forma de decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Sí, y ¿sabes qué palabra que quiero remarcar? Es lo de inevitable, ¿no? Es un cambio inevitable, por las buenas o por las malas. Eso es importante tenerlo con Plutón. Eso me quedó muy, muy ahí presente cuando lo nombraste. Vendría a ser como que Plutón también te lleva puesto un poco.
te lleva de puesto. alguna manera. Exactamente. Quieras o no quieras, la transformación sucede igual. Sucede. Vos podés no ignorarla, si querés, esa transformación, a un precio, Ujú. a un precio de postergación, de, como te decía, enfermedades, podrían ser la muerte, podría ser una depresión, una frustración, digamos. No, es inevitable. O sea, Plutón no es un planeta que te toca la puerta, es un planeta que te toca la puerta Tipo y si no- allanamiento. y si no la tira abajo. Te llega así, tipo patada de allanamiento. Exactamente. Ahí va. Y bueno, ¿No? quien te quiere te busca. Quien te quiere te busca, muy bien. Sí, pero que no te busque a la fuerza tampoco, che. Bueno, pero también, ojo, pero también vamos a decir algo también, que esos cambios no están, es siempre pensando en una dinámica evolutiva, ¿no? Ujú. De la personalidad, ¿no? O sea, esos cambios es como decir, bueno, tenés que cambiar esto, tenés que enfrentar esta situación. Esos cambios siempre van a estar determinados de acuerdo al planeta por el que esté, digamos, por el que esté transitando, por el signo por el que esté transitando, por la casa. Bueno, eso después lo podemos hablar más en detalle, pero que eso va a decir qué tipo de cambio. Por ejemplo, en qué casa, por ejemplo, si Plutón está en una casa, bueno, esos cambios van a tener que venir, van a estar relacionados con los temas que tiene que ver una casa astrológica, ¿no? Te hago una consulta, Dale. Vic, que me queda ahí como rondando mientras te escucho. Cuando uno hace una lectura de una carta astral y analiza la posición de Plutón al nacimiento de la persona, Sí. vos podés proyectar en qué año va a tener esa transformación la persona? ¿Vos podés saber eso? ¿O en realidad cada año va Claro, sucediendo o sea, distinto? Claro, lo que pasa es que vos en verdad lo sabés, porque o sea, vos ya sabés que o sea, cómo Plutón se va moviendo, el movimiento que va a tener Plutón, digamos, y cuando vos digamos, haces una progresión del tránsito de Plutón, decís, no, Plutón se mueve a esta velocidad, digamos, vamos a hacer, entra en tal signo y en tal signo va a estar durante X cantidad de años, después entra en otro signo y va a estar X cantidad de años. Bueno, a ver, vamos a suponer, en este momento Plutón está saliendo de Capricornio, ¿no? Entonces, si yo tengo justo mi sol pongamos que yo cumplo los últimos días de Capricornio, Sí. tengo mi sol a fin de Capricornio, es decir, que un tránsito de Plutón va a implicar cambios grandes a mi sol, o sea, mi personalidad, mi identidad. Ah, O sea, y yo lo puedo saber, yo ya, digamos, 20 años antes yo ya lo podía saber. Vos ya lo podés, saber, claro, ¿no? como proyectar, digamos. Como proyectar. Ahí Porque está. recordemos que las casas astrológicas van cambiando de lugar de acuerdo a la persona, pero los signos son siempre los mismos. Entonces, si yo tengo mi sol en Capricornio o Mercurio en Capricornio a fin de Capricornio, o lo que sea, ¿no? Porque supongamos Justito yo tengo los dos. Ahí está, bueno. O lo que sea, o el planeta que sea. O, por ejemplo, yo me fijo en qué lugar está Plutón transitando en este momento y me fijo qué casa tengo. Bueno, entonces muy probablemente durante algunos años, porque otra cosa importante decir es que el tránsito de Plutón es muy lento, o sea, Plutón tarda aproximadamente 250 años en dar toda la vuelta del Sol. Pensá que, por ejemplo, ahora está en Capricornio, que está saliendo recién para el año que viene, porque ahora va a salir el año que viene y vuelve a entrar por una cuestión de la retrogradación, que después lo hablamos, pero estuvo 15 años más o menos en Capricornio. Ah, bien, o sea, ¿Entendés? cuando cumple, digamos, ese ciclo de 15 años, ahí vendría el quiebre y en función de la carta de la persona. No, o sea, el Plutón transita todo el signo de Capricornio, el año que viene o el próximo entra en Acuario. ¿Y qué pasa? Yo agarro mi carta astral y me fijo qué tengo en Capricornio. O en el lugar más o menos a donde está Plutón ahora. Sí. ¿Qué tengo? El Sol, tengo un planeta, tengo qué casa. Ah, bien, y en ese aspecto es donde vas a estar afectado, digamos. Ahí estás, exactamente. Ah, perfecto. Esas son las puertas, digamos, que Plutón va a tocar. Perfecto, ¿Sí? clarísimo. Si es el Sol, será mi identidad, mi forma de ser, que es un cambio importante. O si tengo la casa, por ejemplo, la casa 7, por ejemplo, en esa zona, bueno, puede afectar los que puedan ser mis relaciones de pareja o mis sociedades comerciales, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, y hablando de Capricornio, volviendo un poco para atrás, Sí. en el 2020, a nivel astrológico, fue la triple conjunción en Capricornio. Claro. Y ahí fue un cambio que global, mundial. Que fue el inicio de la pandemia. Claro, vos. exacto. Claro, Entonces ahí ves claramente a nivel humano, social, todo, hasta claro. de salud,
cómo incide, ¿no? También eso. Exactamente, claro. Bueno, eso es otro tema, las conjunciones. Bueno, claro, justamente tuvimos un Porque pero, estaba Urano, ¿o no? no, era Plutón, con digo. Saturno. Saturno. Con Saturno. Ah, bien. De todos modos, eso después hay que bajarlo a nivel individual, ¿no? Porque uno puede decir que una conjunción puede llegar a tener un efecto a nivel general, a nivel planetario, ¿no? Como fue el tema de la pandemia. Pero hay que ver yo qué tengo en ese lugar puntual donde se dio la conjunción, qué planeta tengo yo, qué casa tengo yo, porque eso va a hablar de qué me va a ocurrir a mí particularmente con esa conjunción. No es que a todos nos va a pasar lo mismo. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí podemos hablar de algo a nivel planetario, ¿no? Como fue el COVID, por ejemplo, ¿no? Claro, que fue exacto. Pero bueno, eso en cada persona pegó de una forma distinta, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Me ponía a pensar, recién, justo ayer a la tarde, estuve participando de un taller que se llamaba Nodos Lunares, ahí en el portal del Colibrí con Lita, muy interesante, por cierto, y ella hablaba también un poco de los quiebres desde el punto de vista de cartas, desde la carta de cada uno. Uh-huh. Y bueno, hablaba también de que cuando uno conversa con una persona, y si esa persona te tiene la apertura de contarte si está atravesando por un quiebre y demás, y vos analizás la carta en ese momento, podés llegar a ver los puntos de conexión entre por qué justo en ese momento la persona está transitando una transformación tan grande. Claro. Y porque otras personas tal vez no lo están transitando. Claro. Y digo, todos estamos en el mismo tiempo astrológico. Exacto. Pero las cartas son únicas en cada persona. Exactamente, claro. Eso es lo interesante también. Claro. Por eso muchas veces se dice, bueno, por ejemplo, muchas veces uno escucha, bueno, ahora no sé, cualquier cosa, ¿no? Venus, la luna está en... Urano entró en Tauro, está en Tauro. Esto que significa que a todos nos va a pasar lo mismo. Claro. No, o sea, hay que ver primero hay que ver si en ese lugar donde está Urano transitando yo tengo algún planeta, mi sol o lo que sea. Hay que ver qué casa tengo yo en ese lugar puntual donde está Urano, porque eso va a hablar de mí. Y después otro tema que hay que ver interesante, que son los aspectos, ¿no? Porque muchas veces cuando Plutón transita, o cualquier planeta, en este caso Plutón, transita por sobre un planeta, ese planeta transita sobre Mercurio, y resulta que Mercurio en ese momento lo tengo en un aspecto que es una relación que tiene con otro planeta. Siempre que un planeta transita sobre otro planeta, activa lo que llaman los aspectos. Uh-huh. Y los aspectos son a veces son aspectos que son como de tensión o son como que te favorecen, digamos, ¿no? Claro, de fluidez, digamos, claro, exacto. O sea, es como que si yo estoy, por ejemplo, Plutón pasa por Mercurio y yo tengo un aspecto, una cuadratura de Mercurio con Júpiter, por decir cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una cuadratura es un aspecto de tensión, es decir, que en ese momento esos dos planetas se va a activar esa tensión entre esos dos planetas. Y los planetas de alguna manera son como aspectos de mi personalidad. Claro. ¿No? Y después cuando pasa ya está, es como que se desactiva. Pero los aspectos son cosas que están ahí latentes, que se activan y se desactivan, es como que son ollas que se destapan a medida que se van produciendo los tránsitos. ¿Sí? Bien. Wow. En verdad, sí, porque uno podría decir que hablamos de Plutón recién y Plutón es el regente de Escorpio. Podríamos decir, claro, que quizás ese signo sea Escorpio, ¿no? Porque es un signo como que viene como marcado, más desafiado a la evolución, digamos. Exactamente. Es un signo que siempre se va a estar encontrando con situaciones sorprendentes que lo hagan cambiar, que lo hagan reinventarse, que lo hagan pensarse, porque está regido por esta energía plutoniana. ¿Sí? ¿Será por eso que se asocia al signo de Escorpio con el aparato digestivo? Claro. Porque uno tiene que desechar, ¿no? Aquello que ya no... Y barrer la flora. Lo que no transformar. Nutre, y transformar, totalmente. Importante herramienta de evolución. Otro símbolo muy interesante de Escorpio es el compost. El compost. Ahí está. Total. ¿No?
Hablando Sí. de eso, tengo que hacer una tierrita ahí en casa. Ahí está. Bueno, eso es bien Sí. escorpiano, bien plutoniano, ¿eh? Y bueno, vamos a tener que dejarnos bañar por la energía plutoniana escorpiana para hacer una linda tierra y que las plantitas sean felices. Y Aparte, bueno, ahí claro, está. Aparte el Escorpio también tiene eso de ir hasta el fondo, ¿no? De decir, bueno, me pasa algo, pero quiero ir al fondo, ¿no? Por ejemplo, Embarrarse. embarrarse, ¿no? Las manos ahí en el barro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una profesión muy escorpiana podría ser alguien, un detective o alguien, un policía, alguien que debe hacer una investigación y que debe ir hasta las últimas causas. No importa con lo que se encuentre. Claro. Por más terrible, inaceptable e inmoral que sea lo que te encuentres, tenés que ir hasta el fondo, ¿no? Mm. Wow. ¿Eh? Interesante eso. O ¿Cuáles psicoanalista. son Por También, ejemplo, por sí. ejemplo, Sí, claro que sí. Totalmente. Estaría bueno hacer algún segmento de las profesiones y los signos, ¿no? Y bueno, ya veremos cómo vamos evolucionando en las temáticas. ¿Cómo nos influye la energía todos modos, plutoniana en el programa? Ojo que cuando hablamos de, por ejemplo, en este caso de Escorpio, ¿no? O sea, no es que esto es solamente para aquellos que, entre comillas, son de Escorpio, ¿no? Ujú. O sea, porque todos tenemos a Escorpio y todos tenemos Escorpio en una casa, tenemos planetas en Escorpio. Así que, bueno, por ejemplo, si yo tengo Escorpio en casa 10, supongamos la cúspide de casa 10, que casa 10 es la casa de la profesión, entre otras cosas. Y si yo tengo Escorpio en la cúspide de casa 10, que eso después lo explicamos, pero bueno, eso implicaría que yo tendría una inclinación profesional a temas escorpianos. Los invitamos a dejarnos. ¿Cuál sería, Víctor, el planeta que rige como lo más artístico? ¿Hay alguno que tenga una Leo, incidencia? ¿puede ser? No, planeta digo. Ah, perdón, planeta. Como sí. ¿cuál de las energías planetarias rigen más Lo artístico. lo artístico? ¿Hay alguno? Sí, sí, yo creo que por ahí tendríamos que hablar de Neptuno, Neptuno, que es bien. el regente de Piscis, Mm, ¿no? Lo artístico, o sea, cuando hablamos de Neptuno, hablamos digamos, de carencia de límites o de cuestionamiento de límites o de no sé dónde están los límites, no sé dónde empieza una cosa, dónde termina la otra, ¿no? Y que eso tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Totalmente. Sí. Y la sensibilidad Y la ante eso. sensibilidad. Y la sensibilidad. Del Exacto. agua, ¿no? Exacto, sí. A ver, también Neptuno puede tener mucho que ver con las experiencias alucinógenas, digamos, ¿no? O sea, Ujú. todo aquello bueno, y muchas cosas más, por supuesto, ¿no? Los movimientos sociales, bueno, pero digamos, en los movimientos sociales, o sea, todo tiene que ver con cosas que no sabemos bien dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Una experiencia artística no sabemos bien dónde empieza ni dónde termina. Por ejemplo, lo que contaba De hecho, dicen Claro. que una obra artística no tiene fin para el artista. Por eso, claro, Claro, por claro. eso. Neptuno también tiene que ver con los movimientos sociales, por ejemplo, que tampoco si bien no tiene nada que ver, pero es algo que no sabemos ni dónde empieza ni a dónde va. Pero, por ejemplo, en tu caso, esa canción que vos compusiste en ese estado, ¿cuándo empezó el momento? ¿Cuándo empezó? O sea, la composición empezó cuando entraste en crisis. Cuando o toqué fondo, cuando dije, bueno, de acá más abajo no puedo ir, claro. necesito marcar este momento con una canción y decir de acá para arriba. Claro, o por ahí las mismas circunstancias que empezaron a generar esa situación, ya ahí podemos decir que Que empezó. habría empezado. Empezaron el a proceso claro, creativo, claro, ¿no? la O sea, musa ya estaba trabajando. Claro. Claro. Entonces, claro. Total. ¿Y cuándo terminó? Yo qué sé Y en realidad cuándo tal vez no terminó. termine Nunca terminó. Nunca terminó, ahí está, bueno, claro. Nunca ahí termina. Ahí nunca terminó.